¿Sabes cuál es la mentira más peligrosa que te vendieron sobre el crecimiento espiritual? No es que debas meditar más, ni que necesites un gurú iluminado, ni siquiera que tengas que renunciar a tus posesiones materiales. La mentira es mucho más sutil y devastadora. Te dijeron que para evolucionar debes matar una parte de ti mismo. Te convencieron de que tu deseo sexual es tu enemigo, que tu rabia es toxicidad pura, que tus impulsos bajos son obstáculos en el camino hacia la iluminación. Y mientras tú luchas como gladiador contra tu propia naturaleza, hay toda una industria lucrando millones con tu vergüenza. Vendiéndote cursos de purificación que nunca terminan porque el problema que intentan resolver nunca existió. Pero hace más de 2000 años, un filósofo llamado Diógenes de Sinope caminaba desnudo por las calles de Atenas con una lámpara encendida en pleno día, buscando algo que nunca encontró. Un solo ser humano honesto consigo mismo. Lo que estás a punto de descubrir en este video va a incomodarte profundamente, y esa incomodidad es exactamente la señal de que estás tocando verdad. Diógenes incómodo no era un santo, no pretendía serlo, y esa era precisamente su genialidad. Él hacía en público lo que todos hacían en privado. Destrozando la hipocresía de una sociedad que predicaba virtud mientras se ahogaba en vicio secreto. Hoy, en pleno 2026, seguimos atrapados en la misma trampa con un empaque más moderno, gurús de Instagram vendiendo masculine energy, comunidades de nofap prometiendo superpoderes. Retiros de tantra cobrando miles de dólares por enseñarte a transmutar lo que nunca debiste reprimir. Y mientras tanto, tú te sientes cada vez más roto, más inadecuado, más esclavo de una pureza imposible que solo existe en los filtros de redes sociales. Pero aquí viene el giro que cambia todo, ¿y si tu deseo no fuera el problema? ¿Y si la obsesión naciera de la negación, no del deseo en sí? En los próximos minutos vas a entender por qué la filosofía cínica de Diógenes es más relevante hoy que en la antigua Grecia, por qué tu energía sexual es tu energía vital y reprimirla te está matando lentamente. Y cómo la sociedad moderna construyó un sistema perfecto donde primero te avergüenzan por ser humano y luego te venden la redención a cuotas mensuales. No te voy a prometer que al final de este video serás libre en el sentido de algún eslogan motivacional vacío. Te voy a mostrar algo mucho más valioso y aterrador, como dejar de mentir sobre quién eres realmente y por qué esa honestidad brutal es la única libertad que vale la pena. Porque como dijo Diógenes cuando Alejandro Magno le ofreció cualquier cosa, a veces lo único que necesitas es que alguien se quite de en medio de tu sol. Hubo un tiempo en la vida de muchos buscadores espirituales donde creyeron que la iluminación vendría de la negación total. Imaginaron una versión perfecta de sí mismos, alguien que nunca sentía rabia, jamás experimentaba deseo carnal y flotaba por encima de las bajas pasiones humanas. Pero esa filosofía cínica de la pureza fingida tiene un problema brutal. Mientras más alimentaban esa máscara espiritual en público, más explotaba su sombra en la oscuridad de su habitación. La verdad incómoda es que Diógenes de Sinope vio exactamente esto hace más de 2000 años. Personas actuando como santos en la plaza pública y entregándose al vicio más descarado cuando nadie miraba. Entonces, ese viejo filósofo oscuro tomó una decisión radical que cambiaría el pensamiento crítico para siempre, haría en público lo que todos hacían en privado. Porque la única esclavitud moderna peor que el deseo es la mentira sobre no tenerlo. Cuando alguien le criticó por masturbarse abiertamente en la plaza del mercado, Diógenes incómodo respondió con una de esas frases filosóficas que cortan como cuchillo. Ojalá fuera tan fácil acabar con el hambre frotándome el estómago. ¿Ves la genialidad? Él no estaba defendiendo la vulgaridad, estaba exponiendo la hipocresía monumental de una sociedad moderna que pretende que ciertos impulsos naturales no existen. Esta filosofía en español resuena hoy más que nunca. Vivimos rodeados de gente que predica vida auténtica en Instagram mientras sufre crisis existencial en privado. Proclamando libertad interior mientras son esclavos de su propia imagen. El ego humano prefiere 1000 veces la apariencia de virtud que la honestidad brutal de reconocer, sí, tengo deseos, y fingir que no los tengo solo los hace más fuertes. Ahora bien, piensa en esta analogía que Diógenes habría amado. Represar un río no hace que el agua desaparezca, solo acumula una presión monstruosa. Eventualmente, cuando esa represa se rompe, el río destruye todo a su paso con una violencia que nunca habría existido si simplemente lo hubieras dejado fluir conscientemente.
Este pensamiento radical de la filosofía antigua no propone entregarse ciegamente al impulso, sino algo mucho más sofisticado, observar el río, conocer su fuerza y aprender a navegarlo sin negarlo ni ahogarte en él. La sabiduría antigua nos enseña que el vacío existencial no viene de tener deseos, sino de mentir sobre ellos hasta que esa mentira te consume por dentro. Y justo cuando crees que has conquistado tu impureza, descubres que solo creaste un monstruo en el sótano de tu psique. Hay una diferencia abismal entre disciplina y vergüenza, pero la sociedad moderna te vende las dos como si fueran la misma cosa. Cuando alguien borra compulsivamente su historial de navegación, no está ejerciendo autocontrol, está alimentando un ciclo vicioso donde la vergüenza genera más compulsión, y la compulsión genera más vergüenza. Diógenes incómodo se habría reído en la cara de cualquiera que le viniera con ese teatro, porque él entendió algo que la filosofía cínica grita desde hace milenios: el problema nunca fue el deseo, sino la hipocresía de fingir que no lo tienes. Imagina al viejo filósofo caminando con su lámpara encendida en pleno día por las calles de Atenas, proclamando que buscaba a un hombre honesto y nunca encontrándolo. ¿Por qué? Porque todos llevaban máscaras tan perfectamente ajustadas que ya no recordaban sus propios rostros. Esta filosofía oscura nos confronta con una verdad incómoda que nadie quiere escuchar: tu obsesión no nace del deseo en sí, sino de tu negación del deseo. Es como cuando le dices a un niño no pienses en un elefante rosa y es lo único en lo que puede pensar durante horas. Diógenes de Sinope vivía como un perro callejero, y no por casualidad la palabra cínico viene del griego kínicos, que significa precisamente perruno. Pero aquí está el giro: él no eligió vivir así por vulgaridad o provocación barata, sino porque los perros tienen una cualidad que los humanos perdieron hace siglos: nunca mienten sobre lo que son. ¿Has visto alguna vez a un perro avergonzado por olfatear a otro perro? ¿O disculpándose por ladrar cuando tiene miedo? Los animales no cargan con el peso existencial de pretender ser algo diferente de lo que la naturaleza los hizo. Entonces, ¿qué haría Diógenes con tu pornografía? Probablemente te miraría fijamente y te haría la pregunta más incómoda que existe: ¿el problema es que lo miras o que mientes sobre mirarlo? Este pensamiento crítico desmantela toda la industria de la culpa que se construyó alrededor de la sexualidad humana. No se trata de celebrar la compulsión ni de caer en el libertinaje ciego, sino de algo muchísimo más liberador y aterrador al mismo tiempo: quitarte la máscara. Porque según la sabiduría antigua, puedes pasarte la vida entera luchando contra tu sombra, pero mientras sigas negando que existe, ella crecerá en la oscuridad hasta sofocarte. Y justo cuando empiezas a entender que tu deseo no es tu enemigo, surge una pregunta aún más profunda. Hubo un momento en la vida de muchos buscadores donde confundieron evolución espiritual con castración voluntaria. Intentaron el celibato no por convicción genuina, sino porque algún gurú les vendió la idea de que su energía sexual era sucia, baja, un obstáculo para el despertar de conciencia. Y entonces comenzó el infierno: irritabilidad constante, ansiedad que no se iba ni con meditación, insomnio que convertía las noches en campos de batalla mental. Lo peor de todo era que la creatividad, esa chispa vital que impulsa toda creación humana, simplemente se apagó como vela sin oxígeno. Porque resulta que estaban intentando matar precisamente la fuerza que los mantenía vivos, como si pudieras arrancar el motor de un carro y esperar que siguiera avanzando. La filosofía cínica de Diógenes de Sinope nos grita desde la antigüedad: observa la naturaleza, ella no es condenada, y tiene razón absoluta. Mira a tu alrededor con honestidad brutal: ¿has visto alguna vez a un árbol avergonzado por dar frutos en primavera? ¿O a un animal en celo pidiendo disculpas por seguir su instinto de perpetuar la especie? La naturaleza opera con una claridad cristalina que los humanos perdimos cuando decidimos que ciertos impulsos eran espirituales y otros mundanos. Diógenes incómodo entendió que esta división es pura ficción del ego humano, una narrativa inventada para controlarte mejor. La energía sexual funciona exactamente como la electricidad: puedes reprimirla y eventualmente explotar en 1000 pedazos, puedes sublimarla conscientemente para crear arte, música, empresas, revoluciones. O puedes simplemente usarla con honestidad radical. La diferencia no está en negarla o celebrarla ciegamente, sino en reconocerla sin mentiras.
Este pensamiento radical te libera de siglos de condicionamiento religioso y pseudoespiritual que te enseñaron que tu cuerpo es tu enemigo. Aquí va un experimento práctico que cambia todo. La próxima vez que surja el deseo sexual, no lo combatas como si fueras guerrero medieval luchando contra dragones, pero tampoco te entregues como adicto desesperado. Simplemente obsérvalo como un científico observa un fenómeno natural bajo el microscopio. Pregúntate con genuina curiosidad, ¿qué quiere crear esta energía si no la transformo inmediatamente en culpa o compulsión? Quizás descubras que esa misma fuerza que te hace sentir excitación sexual es la misma que te impulsa a escribir, a bailar, a construir proyectos ambiciosos, a conectar profundamente con otros seres humanos. La sabiduría antigua de la filosofía antigua siempre supo que la energía vital y la energía sexual son la misma cosa con diferentes máscaras. Y cuando comienzas a entender esto en tus huesos, ya no en tu cabeza, algo más oscuro se revela. Existe toda una industria multimillonaria construida sobre tu sentimiento de estar roto, y la verdad incómoda es que funciona perfectamente porque nunca cuestiona sus fundamentos. La industria del no-fap, los gurús espirituales que venden pureza que ellos mismos no practican, los coaches de masculinidad que prometen convertirte en un hombre de alto valor si solo reprimes suficiente tu naturaleza. Diógenes incómodo habría desenmascarado a cada uno de estos mercaderes con una sola pregunta: ¿por qué me vendes la cura para una enfermedad que tú inventaste? Cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo conocido, se paró frente a Diógenes de Sinope y le ofreció cualquier cosa que deseara. El viejo filósofo respondió con una de las frases filosóficas más liberadoras de la historia: apártate, me estás tapando el sol. No rechazó el poder por humildad falsa, sino porque vio la trampa con claridad. Aceptar significa endeudarse, y la deuda siempre viene con cadenas invisibles. La sociedad moderna opera con la misma lógica perversa que Diógenes detectó hace milenios. Primero te avergüenzan por ser humano, y luego te venden la redención a cuotas mensuales. Es el negocio perfecto porque nunca termina, siempre hay un nuevo nivel de pureza que alcanzar, siempre hay un nuevo demonio interno que exorcizar. Piensa en esta analogía brutal pero necesaria: una farmacia no genera ganancias con personas completamente sanas, necesita clientes crónicos que regresen cada semana por el resto de sus vidas. Una iglesia no prospera con pecadores que se aceptan tal como son, necesita almas atormentadas que sigan pagando por absolución. El sistema espiritual industrial contemporáneo necesita desesperadamente que te sientas quebrado, inadecuado, esclavo de tus pasiones. Porque un ser humano que se acepta completamente no compra cursos de $997 sobre transmutación sexual o retiros de despertar Kundalini. Ahora viene la pregunta que probablemente te incomode más que cualquier otra en este video: ¿y si tu lucha espiritual es solo marketing disfrazado de filosofía en español? ¿Y si esa crisis existencial que cargas como medalla de honor es fabricada por personas que lucran con tu vacío existencial? Diógenes no habría pagado un solo centavo por toda esta parafernalia de la transformación personal, porque él entendió algo que el pensamiento crítico moderno olvidó: la libertad interior no se compra, se practica. La vida auténtica no está al final de un programa de 12 pasos, está en la decisión radical de dejar de mentir sobre quién eres hoy. Y cuando finalmente te atreves a soltar la guerra contra ti mismo, cuando dejas de alimentar esta esclavitud moderna disfrazada de crecimiento espiritual, descubres algo completamente inesperado. Hay un momento de quiebre en la vida de todo buscador, ese instante donde dejas de luchar y simplemente permites que la experiencia humana sea lo que es, sin editarla ni juzgarla. Para algunos llega caminando por la calle un martes cualquiera, cuando el deseo surge como ola inevitable y en lugar de reprimirlo con violencia mental o entregarse a la fantasía compulsiva, simplemente lo sienten. Sin acción, sin drama, sin narrativa de culpa. Y entonces descubren algo que la filosofía cínica ha gritado durante siglos: el deseo no necesita tu obediencia ni tu rechazo, solo necesita tu reconocimiento honesto. Como una nube que cruza el cielo, viene, existe, se va. La diferencia es que tú dejaste de identificarte como la nube y te reconociste como el cielo entero. Diógenes de Sinope entendió que ser libre no significa no tener deseos, eso sería estar muerto. Ser libre significa no ser esclavo de ellos, y esa distinción lo cambia absolutamente todo. Piensa en un surfista enfrentando el océano.
Él no pelea contra las olas como si fueran su enemigo mortal, pero tampoco se deja arrastrar pasivamente hasta ahogarse en la corriente. Surfa conscientemente, usando la misma fuerza del agua que podría matarlo para deslizarse con gracia sobre ella. Tú tienes exactamente 3 opciones con tu energía sexual y vital: puedes reprimirla y ahogarte en tu propia negación, puedes entregarte ciegamente y ser arrastrado por cada impulso como hoja en vendaval. O puedes aprender a surfear esa energía con plena conciencia. La sabiduría antigua nunca propuso castración, propuso maestría. Diógenes Incómodo tenía deseos intensos como cualquier ser vivo, pero no tenía amo, ningún deseo lo poseía porque él los reconocía sin convertirlos en su identidad. Esta vida auténtica no viene de negar tu humanidad, viene de integrarla completamente en tu despertar de conciencia. Ahora bien, aquí va una técnica práctica que puedes aplicar hoy mismo, ahora, en este instante. Usa el método STOP cuando cualquier deseo intenso aparezca. Primero, siente el deseo en tu cuerpo físico, no en tu mente llena de historias. ¿Dónde exactamente lo sientes? ¿En el pecho, en el vientre, como calor, como tensión? Segundo, observa qué pensamientos vienen automáticamente con esa sensación: historias de culpa, fantasías elaboradas, juicios morales. Tercero, permite que todo exista sin juzgarlo como bueno o malo y sin actuar impulsivamente. Simplemente deja que el pensamiento incómodo y la sensación física coexistan en tu conciencia sin que tú hagas absolutamente nada con ellos. El resultado no es mágico, es natural. La energía se transforma por sí misma sin necesidad de guerra interna. No desaparece, pero deja de dominarte, y esa es la verdadera libertad interior que la filosofía oscura siempre señaló. Y cuando practicas esto consistentemente, llegas a un paradoxo final que Diógenes habría celebrado con su risa cínica. Existe un paradoxo brutal que solo se revela cuando dejas de pelear, en el momento exacto en que aceptas totalmente tu deseo, cuando lo integras sin resistencia ni indulgencia, ese deseo pierde su urgencia desesperada. No desaparece como por arte de magia, no te conviertes en un monje iluminado flotando sobre las tentaciones mundanas, pero algo fundamental cambia en la raíz. El deseo ya no te domina porque dejaste de darle el poder que solo tiene cuando lo niegas. Diógenes Incómodo estaba absolutamente en lo cierto con su pensamiento radical. La verdadera libertad interior viene de la honestidad brutal contigo mismo, no de la pureza fingida que aplauden en sociedad. Cuando finalmente te atreves a mirar tu sombra sin parpadear, cuando reconoces sí, esto también soy yo, la sombra deja de ser monstruo y se convierte simplemente en parte del paisaje humano. La filosofía cínica nunca prometió que serías perfecto, prometió que serías libre. Ahora bien, hay una historia que ilustra perfectamente cómo las definiciones idealistas nos alejan de lo real y nos convierten en caricaturas de nosotros mismos. Platón, en su búsqueda obsesiva por definir la esencia humana, proclamó solemnemente que el ser humano es un bípedo sin plumas. Sonaba filosófico, académico, elevado. Entonces Diógenes de Sinope hizo lo que mejor sabía hacer: desplumó un gallo vivo, lo llevó a la academia de Platón, lo arrojó frente a todos los estudiantes y gritó: «He aquí el ser humano de Platón». La humillación fue monumental, pero la lección fue aún más profunda. Pasamos años enteros de nuestra vida tratando de encajar en definiciones abstractas de lo que significa ser espiritual, evolucionado, consciente, mientras nuestra humanidad real, sangrienta, imperfecta, sexual, hambrienta, está tirada en el piso como ese gallo desplumado. La crítica social que Diógenes hacía no era contra Platón específicamente, era contra cualquier sistema de pensamiento que te aleje de tu experiencia directa de estar vivo. Entonces aquí está el pensamiento crítico final que resume toda esta filosofía en español: deja de intentar ser la definición y empieza a ser la experiencia. Recoge tu gallo desplumado del suelo, esa parte de ti que avergüenza, que no cabe en los memes inspiradores de Instagram, que no es digna de un retiro espiritual en Bali. Abrázala, no porque sea noble o elevada, sino porque es tuya y es real. La sabiduría antigua nunca te pidió que fueras perfecto, te pidió que fueras honesto. La vida auténtica no está en trascender tu humanidad, está en dejar de mentir sobre ella. Y cuando finalmente te das permiso para ser completamente humano sin disculpas, sin máscaras, sin la esclavitud moderna de aparentar que ya lo tienes todo resuelto,
Descubres que el ego humano era solo un guardián protegiendo algo mucho más vulnerable, tu derecho fundamental a existir exactamente como eres, con deseos y todo. Diógenes incómodo estaría orgulloso, no porque lograste la pureza, sino porque finalmente dejaste de fingirla. Entonces aquí estamos, al final de este recorrido por la filosofía más incómoda y liberadora que existe. Y ahora viene la pregunta que realmente importa, ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque una cosa es escuchar conceptos interesantes durante una hora y otra completamente diferente es tener el coraje de aplicarlos en tu vida real, hoy, ahora mismo. Diógenes de Sinope no escribió libros elegantes ni fundó academias respetables, él simplemente vivió con una honestidad tan brutal que sigue incomodando a la gente más de 2000 años después de su muerte. Entonces pregúntate con la mano en el corazón, ¿cuánto tiempo más vas a seguir peleando contra partes de ti mismo que nunca van a desaparecer? ¿Cuántos cursos más vas a comprar? ¿Cuántos gurús más vas a seguir? ¿Cuántas técnicas de transmutación sexual vas a intentar antes de admitir que quizás el problema no es tu deseo, sino tu guerra contra él? Mira, yo no te conozco personalmente, no sé cuál es tu batalla específica ni qué máscaras cargas cuando sales a la calle cada mañana. Pero sí sé esto con absoluta certeza, si llegaste hasta aquí, si este video resonó contigo aunque te incomodara, es porque una parte de ti está cansada de fingir. Está exhausta de la actuación constante, del performance espiritual en redes sociales, de pretender que ya lo tienes todo resuelto cuando en privado sigues luchando con las mismas cosas de siempre. Entonces aquí va el desafío real, esta semana, solo esta semana, deja de luchar. Cuando surja el deseo que más vergüenza te da, no lo reprimas como enemigo ni te entregues como adicto. Simplemente obsérvalo, reconócelo, permítele existir sin convertirlo en drama ni en culpa. Usa ese método STOP que compartimos, siente dónde está en tu cuerpo, observa qué pensamientos trae, permite que exista sin juzgarlo. Y después de 7 días de práctica honesta, vuelve aquí y dime en los comentarios, ¿cambió algo? Porque mira, yo puedo darte toda la filosofía cínica del mundo, puedo contarte 1000 historias sobre Diógenes incómodo y su lámpara buscando honestidad. Puedo explicarte con lujo de detalle por qué la sociedad lucra con tu vergüenza. Pero nada de eso importa si tú no das el paso de soltar la mentira más grande que cargas, la mentira de que necesitas ser diferente de lo que eres para merecer paz interior. La vida auténtica no está esperándote al final de algún camino espiritual sofisticado, está aquí, ahora, en tu decisión de dejar de esconderte de ti mismo. Así que te hago estas últimas preguntas y quiero que las contestes honestamente, aunque sea solo para ti, ¿qué parte de ti has estado matando en nombre del crecimiento espiritual? ¿Qué gallo desplumado has dejado tirado en el piso porque no encajaba en tu imagen de persona evolucionada? ¿Y si recogerlo fuera el acto más valiente que podrías hacer? Si este video te removió algo por dentro, si sientes que finalmente alguien está hablando sin filtro sobre temas que nadie se atreve a tocar con honestidad real, entonces suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque seguiremos explorando estas verdades incómodas, seguiremos aplicando el pensamiento crítico de Diógenes a la locura de la sociedad moderna, seguiremos destrozando las mentiras bonitas que te vendieron como sabiduría. No te prometo que te sentirás cómodo, te prometo que pensarás diferente. Y déjame un comentario ahora mismo, ¿con cuál de los 6 tópicos te identificaste más? ¿Fue la cilada de la pureza, el tema de la pornografía y la vergüenza, la energía sexual como energía vital, cómo la sociedad lucra con tu culpa, la integración versus represión o el paradoxo final? Escríbelo abajo, porque tu respuesta me dice exactamente qué contenido necesitas que profundicemos en el próximo video. Recuerda, Diógenes no buscaba seguidores obedientes, buscaba seres humanos honestos. ¿Serás uno de ellos?